Muy buenos días para todos, principalmente para los estudiantes de UMESID, de los posgrados, estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la UMESID. Es para mí muy satisfactorio y muy rico estar en este escenario y en este atril presentándome ante ustedes y fundamentalmente presentando mis ideas sobre educación. Entonces es muy placentero poder estar en un espacio académico en el cual vamos a hacer una disertación sobre algo que nos interesa a todos los que estamos acá, la educación. Hablemos sobre ello entonces. Cuando las directivas de UMESID y principalmente la doctora Magdi como coordinadora de investigaciones y posgrados de esta institución me hace la invitación a participar en este evento, entonces me dio unos días para pensar sobre qué quería compartir con ustedes. Entonces me imaginé en este evento hablando sobre investigar el hecho social educativo como la responsabilidad social de la universidad. Y yo le coloqué del siglo XXI, pero en realidad no es del siglo XXI, es el papel de la universidad de siempre, el papel de esa universidad de Bolonia, la primera universidad que todos conocemos como una institución universitaria, y la universidad del siglo XXI. Entonces ha sido siempre la investigación del hecho educativo, esa mentalidad que debe tener la universidad. Muy bien, los temas que vamos a tratar en este evento básicamente tienen que ver con el hecho social educativo, la función de la educación, la responsabilidad social que todos tenemos, la responsabilidad social de la educación que tiene la universidad como tal y las funciones sustantivas. De pronto no en ese orden que aparecen allí, pero sí vamos a trabajar todos estos temas involucrados en la reflexión que vamos a hacer en este espacio. Siempre teniendo en cuenta que la educación es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos. Eso es lo que vamos a insistir en estos minutos de conversación. La educación es nuestra responsabilidad fundamentalmente, de toda la ciudadanía, pero principalmente de los que estamos acá. Nuestro interés es mejorar nuestro quehacer y por eso estamos en este momento, en este recinto, en este espacio académico. Iniciemos entonces hablando sobre ese término, el hecho social. En el título de mi conferencia decía así, o sea, investigar el hecho social. ¿Qué es ese hecho social? Ese hecho social de pronto todos sabemos lo que significa. Acá lo tenemos. ¿Qué es el hecho social? Pero de pronto no tenemos aún como armados los términos para dar un concepto sobre lo que es el hecho social. Los expertos dicen, los sociólogos son los expertos en esto, y dicen que es el modo de pensar, de actuar, de sentir, de vivir y todas las acciones que ustedes le quieran colocar allí, pero que es externo al individuo, externo a la persona, externo al ser humano. Miren entonces, el modo de pensar, de actuar, de vivir, de sentir, de accionar, pero externo al ser humano, externo a la persona, pero que de alguna manera ese actuar, ese sentir tiene implicación determinante en el desarrollo de la persona, en el desarrollo del ser humano. Con tanto poder de coerción que es capaz de orientar o de imponer, o de orientar o de imponer normas al individuo, de orientar su desarrollo integral o también de imponerle
ese desarrollo. Entonces es muy importante para nosotros saber lo que implica un hecho social y saber lo que implica el hecho social educativo, porque va a depender de nosotros, los educadores, que pueda orientar o imponer. Durante mucho tiempo, el hecho social educativo se impuso. Hoy en día, ¿qué queremos? Hoy en día nos dicen que nosotros debemos orientar el desarrollo de la persona. Entonces tenemos nosotros esa responsabilidad. Entonces el hecho social educativo, según Emilio Durkheim, hace más de 120 años, en su obra Las reglas del método sociológico, nos dice lo que es el hecho educativo, sobre todo el hecho social y luego el hecho educativo y las implicaciones que ese hecho educativo tiene en el desarrollo de la persona y yéndonos más allá, en el desarrollo de la sociedad. Entonces es fundamental para nosotros hablar sobre estos términos y tener conocimiento sobre ellos, sobre su desarrollo y evolución. Partiendo de eso, entonces, de ese hecho social y del hecho social educativo, ¿cuál es la función de la educación? Fundamentalmente, esa función sustantiva o fundante de la educación es la socialización. A través de la cual el individuo se da a conocer a los miembros de la sociedad y conoce también recíprocamente a esos miembros de la sociedad. Entonces, nosotros como educadores tenemos una responsabilidad muy grande: enseñar u orientar a nuestros estudiantes para que socialicen. Miren ustedes lo importante, para que socialicen sus ideas, su manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir, para que socialicen a los demás. Es la manera como el ser humano básicamente interacciona con los otros. Al interaccionar con los otros, socializa. Entonces miramos que estos dos términos básicamente están en doble sentido. A la vez que socializan, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de interaccionar, es decir, toda persona socializa e interacciona. Y con esto conoce, interpreta y analiza y comprende la realidad sobre la cual o de la cual forma parte. Entonces, al socializar y al interaccionar, conocemos, interpretamos, analizamos y comprendemos nuestra realidad. En el caso nuestro, nuestra realidad educativa. Esto lleva al ser humano a integrarse. Entonces es un proceso. Lleva al ser humano a integrarse con la sociedad, con los miembros de la sociedad. Y ese es el éxito del ser humano, ese es el éxito de la educación. Cuando se socializa y se interacciona, entonces, cuando lo hace bien tanto el profesor como el estudiante, entonces se obtiene dos éxitos: un éxito académico y un éxito social. Entonces, es fundamental tener en cuenta esos elementos. Quizá no es lo importante enseñar las ciencias, sino orientar en procesos de socialización, de interacción y de integración. Es como el estudiante se ubica en su medio, es como la persona se ambienta en el entorno del cual forma parte. Entonces obtenemos esos dos éxitos, que comunidades de aprendizaje, ese enfoque educativo que actualmente está tomando vigor en nuestros países, básicamente se orienta en esos elementos. Es decir, el estudiante debe tener éxito académico que le da el éxito social. Entonces nosotros como educadores tenemos esa responsabilidad. Este proceso es fundamental para nosotros como educadores: la socialización,
la interacción que nos lleva a la integración con la sociedad. Y lógicamente cuando hay interacción e integración, entonces hay avance cultural. O sea que nosotros somos responsables de que la cultura no se estanque, sino de que la cultura se dinamice y avance. O sea, somos responsables de eso. Somos responsables también de que exista ciudadanía activa, es decir, de que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros estudiantes sea un ciudadano activo, es decir, responsable de sí mismo, pero también responsable del proyecto de vida de los otros. O sea, cada uno tenemos nuestro proyecto de vida, pero de ese proyecto de vida debe impactar el proyecto de vida de nuestros estudiantes fundamentalmente, por no decir de los demás. Y de ello depende, lógicamente, de ese éxito académico y de ese éxito social que obtienen nuestros estudiantes. De eso también va a depender, ¿qué? La calidad de vida, no solamente del estudiante, sino de su familia, de su grupo primero. Entonces es fundamental que nosotros tengamos muy claro lo que ello significa en todo este proceso. Igualmente, tiene que ver con el desarrollo económico, no importa la concepción de desarrollo que tengamos, pero tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo de nuestros países, el desarrollo de nuestras comunidades básicamente. Y que nos lleva lógicamente a tener una calidad de vida y a pensar decididamente en la transformación de la sociedad. Hay un autor muy importante, Francisco Lluvero. En el año 2005, él dijo esta frase: fuera de la sociedad, la educación no tiene lugar. Yo creo que todos estamos convencidos de eso. Esta frase no es para llamar la atención de ustedes y decir, bueno, es la sociedad en donde nosotros estamos inmersos, que allí está la educación. El papel de la educación es allí. No, es simplemente para retomar algunos elementos de este autor, cuando nos dice que la sociedad es globalmente una estructura educativa. Claro que sí. O sea, vamos a nuestra escuela, a nuestro colegio, a nuestra universidad, y eso globalmente es una estructura educativa. Pero si salimos de allí y pensamos en toda la sociedad influye directamente en los procesos educativos de la persona, en los procesos educativos del ser humano. Y por lo tanto, esa sociedad globalmente se constituye en una estructura educativa, en una estructura académica, responsable de todos esos procesos educativos. Igual, este autor hace referencia a que la socialización, miren ustedes, permite interpretar críticamente la realidad y proyectar la transformación social. Entonces, si se hace bien, si se lleva a cabo de manera adecuada ese proceso de socialización desde las aulas y fuera de las aulas, lógicamente podremos tener una comprensión crítica de la realidad y proyectar de una manera más acertada la transformación de esa sociedad pequeña que tenemos en nuestras instituciones, pero de esa sociedad macro cuando salimos de ellas o de fuera de las aulas. Francisco Lluvero también dice, para él, para la educación las personas son seres humanos y sujetos de derecho. Es decir, no son simplemente los individuos, sino comprendiéndolos como ser humano. Es decir, nuestra educación tiene que ser desde lo humano y para lo humano. Entonces, ya esa educación instrumental de la cual muchos de nosotros fuimos parte, o muchas instituciones todavía lo siguen siendo, van a tener que dejar esos elementos instrumentalizadores ya en el pasado y retomar procesos o elementos de una educación desde lo humano.
El autor tiene en cuenta los diferentes contextos, es decir, se refiere a una educación contextualizada, no a una educación que viene de fuera. Siempre en los países latinoamericanos nos quejamos de eso. Retomamos elementos y retomamos enfoques y modelos que vienen del exterior, pero realmente no nos hemos ocupado de nuestra educación y de nuestros propios contextos, de las realidades de nuestros contextos. Entonces, no ha sido una educación, nosotros tenemos como ese historial de que no ha sido una educación que sea contextualizada, sino una educación de pronto traída de otros contextos, y por lo tanto no ha dado los resultados que realmente se esperaba. Entonces, profesores, educadores, tenemos una responsabilidad muy grande: contextualizar la realidad educativa de la cual nosotros estamos formando parte. Eso hago un llamado a los directivos, a los administrativos, pero fundamentalmente a los docentes, quienes realmente tienen en sus manos el desarrollo educativo de los estudiantes de nuestros países. También dice que la educación básicamente contribuye, dice que la educación contribuye al desarrollo y al avance de los países, las regiones, las comunidades y los grupos. Todos estamos convencidos de eso y estamos de acuerdo con Lluvero, porque todos estamos desde nuestro quehacer contribuyendo a ese desarrollo y a ese avance. Dice igualmente, supera la pobreza y la exclusión y busca la paz. Ojalá nosotros pudiésemos aportar realmente a ese proceso, y los colombianos que tenemos esa gran dificultad, pero también ese gran sueño de conseguir la paz, sea que la educación como tal aporte a ese proceso, pero estamos desligados realmente. Es decir, una cosa es lo que quiere el Estado, otra cosa es lo que quieren los grupos, cierto, que están fuera de la ley, y otra cosa es lo que queremos los ciudadanos. Entonces tenemos dificultades en ese sentido, y por eso la educación no ha hecho muchos aportes significativos a este proceso. Igualmente, Lluvero está hablando de que, fomenta los valores democráticos y forma ciudadanos libres, solidarios y autónomos. Eso dice Lluvero, pero ¿realmente en nuestras instituciones sucede eso? ¿Nosotros lo estamos haciendo? ¿Realmente nosotros en el aula desarrollamos esos valores democráticos? ¿Realmente estamos formando ciudadanos libres? Preguntémonos, ¿nosotros somos ciudadanos libres? ¿O solamente es de nombre? ¿Somos ciudadanos libres o solamente es de nombre? ¿Esa libertad realmente nos la da la educación? ¿La educación de hoy nos lleva a la libertad? ¿Somos realmente ciudadanos solidarios? ¿O miramos lo que está pasando a nuestro alrededor y nos hacemos los de la vista gorda? Somos ciudadanos solidarios y enseñamos a nuestros estudiantes ese valor importante realmente para el desarrollo de la sociedad del siglo XXI. ¿Somos autónomos? ¿Podemos serlo? Dadas las circunstancias de nuestras sociedades en este momento, ¿podemos decir que somos autónomos? En este momento, esa palabra autonomía dentro de la educación en muchas instituciones se queda grande, porque no la podemos acoger realmente. Muy bien, tenemos nosotros un elemento muy importante que lo acabo de visualizar en este momento, un libro de Martínez, de Gómez y de Romero, un libro muy importante para leer. Los educadores deberíamos apropiarnos de él, en el cual nos dice que toda la sociedad interviene en el hecho educativo, por lo tanto toda la sociedad es responsable de ese hecho educativo.
toda la sociedad, no solamente nosotros como educadores, pero a veces los educadores hacemos a un lado a la sociedad, la retiramos a la sociedad de las aulas de clase, no le permitimos, cerramos la puerta. La educación es de la puerta de la institución hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué pasa? Si la ciudadanía, lógicamente, es responsable de esa educación. Entonces es importante que nosotros pensemos como lo está pensando en este momento estos autores. Toda la sociedad interviene en el hecho educativo. Toda la sociedad tiene esa responsabilidad. Entonces, señores educadores, abramos la puerta de nuestra aula de clase para que la sociedad y todos los miembros de esa sociedad tengan que ver con lo que nosotros hacemos, con nuestro quehacer. Nuestro quehacer debe estar impregnado de lo que hace la sociedad. Entonces miremos también cómo es nuestra sociedad. Igualmente, Josefina Cabello habla de un proceso en línea continua, y cuando digo en línea, de pronto no me estoy refiriendo a la conectividad. En este caso, Josefina habla de un proceso en línea continua, es decir, en puntos suspensivos, en puntos seguidos, mejor, que la educación es continua. Y hoy la educación, teniendo en cuenta todos los procesos biológicos y los procesos de neurodesarrollo, y hablando de la neurociencia, ella nos dice que el niño aprende desde el momento de la concepción, y allí ya tenemos que hablar de educación. Y ese proceso termina cuando muere la persona. Por lo tanto, es un proceso en línea continua. Y hoy todos nuestros países están hablando de la educación en la primera infancia, pero de la educación de los niños, de los jóvenes y de las personas de la tercera edad. Entonces, una educación en línea continua. ¿Qué tenemos que hablar? Lógicamente, de una educación durante toda la vida. Significa que tenemos responsabilidad de la educación de la persona y del ser humano durante toda su vida. Entonces, no termina nuestro trabajo cuando el profesor de preescolar termina la formación de los estudiantes en ese nivel, y hasta allí llegó mi responsabilidad. El profesor del bachillerato termina su responsabilidad cuando el chico pasa a la universidad. Eso ya no es vigente. El pensamiento vigente es que somos responsables de la educación durante toda la vida, es decir, en un proceso continuo. Por lo tanto, la educación a la que me estoy refiriendo es una educación con sentido amplio. Una educación que trasciende realmente, como dice allí, las barreras. Y si trasciende las barreras, es una educación que demanda calidad. Entonces, con sentido amplio. Es decir, como lo decía Josefina, para toda la vida. En línea continua es la educación. Entonces, se rompen las barreras. Entonces, señores docentes, señores educadores, en todos los sentidos, administrativos, directivos, de docencia como tal, la idea es a romper las barreras, abrir esas puertas de nuestras aulas y a romper las barreras, porque no solamente soy el profesor de química, no solamente soy el profesor de física. Hoy en día ya no podemos hablar de las disciplinas aisladas, sino de la interdisciplinaridad, de la multidisciplinaridad. Entonces, debemos abrir esas barreras para que la calidad haga nido en nuestras instituciones. Con sentido amplio, porque nuestras aldeas se convirtieron en aldeas globales. Así como nos hablaba el doctor Martín ahora. Es decir, ya no podemos hablar de una institución, sino del mundo institucional. Con todo este proceso digital, con todo este proceso de las
no hablemos de las nuevas tecnologías, sino de las tecnologías en la educación, se rompen realmente las barreras y se crea un sentido de mayor amplitud para la educación. ¿Qué significa eso? Profesores de mente abierta, pero tenemos todavía nuestro pensamiento muy cerrado, un pensamiento muy primario, que debemos realmente exteriorizarlo, sacarlo de allí, permitirle que se abran los lindes que hemos puesto nosotros, que nuestra educación puso esos lindes, y tenemos que abrir nuestra mente a otras posibilidades de la educación, para que esa educación trascienda realmente en el objeto de la educación, que en este caso son nuestros estudiantes. Entonces, debemos permitirnos todos una educación con sentido amplio, borrando las barreras, tomar un borrador de esos que realmente, no el borrador de nata, sino otro borrador que realmente quite, elimine las barreras que nosotros hemos puesto en nuestras aulas, en nuestras instituciones y en nuestra manera de pensar sobre la educación, para que la calidad de la educación, como les decía, haga nido realmente en todos nuestros procesos. Muy bien, aquí otro libro importante que nos dice la emergencia de la educación en la sociedad contemporánea. La educación está en emergencia. Desde hace un buen tiempo viene en emergencia. El autor de este libro es Jesús López. Y él nos dice, la educación está en problemas porque la sociedad está en problemas. Pero podemos decir lo contrario también, ¿cierto? La sociedad está en problemas porque la educación tiene problemas. Y entonces nosotros podemos hablar de que este libro nos lleva a reflexionar sobre la educación con los valores de la sociedad. Este libro nos dice, la educación en este momento se está llevando a cabo con los valores que tiene la sociedad. Pero ¿cuáles son los valores que tiene nuestra sociedad? En la mayoría de nuestros países no son valores, muchos son antivalores. Estamos impregnados de antivalores. Nuestros valores se han vuelto eso, antivalores. Y por lo tanto, entonces, pensar en eso, en la educación con los valores de la sociedad, realmente la educación está en emergencia. Pensemos cuáles son los valores que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro espacio, donde corretean nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los valores de nuestra sociedad para que la educación pueda actuar con esos valores? Tenemos que pensar entonces en otra sociedad, con otros valores de los que tenemos actualmente. Esa es la reflexión que hace López. Si la educación va a ser con los valores de la sociedad tiene que cambiar. Otro libro muy importante para nosotros los docentes es este libro de Zygmunt Bauman, que dice sobre la educación en un mundo líquido. ¿Qué es ese mundo líquido? Realmente tiene que ver con la reflexión que nos hace este autor cuando habla del papel de la educación en un mundo incierto, en un mundo inseguro, en un mundo triste, en un mundo que no nos pone un cimiento firme para actuar. Lo que hoy es, mañana no es. Miren, con todos esos adelantos tecnológicos de los que nos hablaba el doctor Martín, pues nos deja a nosotros con la boca abierta sobre lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Pero eso también ayuda, por un lado, a que ese mundo sea líquido, a que no tengamos piso, pero también a que nosotros como educadores armemos ese piso, que nos valgamos de la tecnología para armar nuestro piso educativo y nuestro piso de valores sociales para poder actuar sobre esa sociedad. Entonces son reflexiones muy importantes que estamos escuchando en esta mañana. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro como educadores en un mundo incierto, en un mundo inseguro, que muchas veces llamamos ese mundo triste?
Si eso es para nosotros, ¿cómo es para nuestros estudiantes? Hoy hablando con uno de los compañeros decía, sí, es un mundo incierto, es un mundo inseguro, pero también tenemos que valernos de otros elementos y de otros factores como la confianza. Si yo tengo confianza en el otro, mi piso va a ser más firme. Y eso es lo que nosotros como educadores debemos procurar, armar un piso más firme para nuestros estudiantes a través de la socialización. No se les olvide eso. Es la función más importante de la educación. Quizá el aprender la física lo puede aprender desde la tecnología. Es tan fácil ahora. Ustedes lo están haciendo. Muchos de ustedes están haciendo su formación a través de la tecnología, como una herramienta importantísima en su formación. Pero quizá el aprender a socializar, el orientar esa socialización de nuestros estudiantes es fundamental para que ellos tengan un éxito académico, pero también éxito en la sociedad en la cual les tocó vivir. Estos dos libros nos llevan a nosotros a sintetizar estas reflexiones. La sociedad que somos todos, somos responsables de la educación. Toda la sociedad. Si hablamos del hecho educativo y que la educación es un hecho social, pues todos somos responsables de la educación. Entonces, vuelvo a repetir, no cierren las puertas a los otros actores de la sociedad. Ellos son muy válidos en la formación integral de nuestros estudiantes. Si todos somos responsables de esa educación, pues lógicamente somos responsables de nuestra educación y por eso todos ustedes están aquí y yo estoy aquí, porque somos responsables de nuestra propia formación, para ser exitosos en lo que hacemos, para sentirnos realizados en lo que hacemos. Somos responsables de nuestra educación, pero también somos responsables de la educación de los otros, pero también somos responsables de la educación de los pueblos, de todos nuestros pueblos. Y ahora hemos estado hablando de la responsabilidad que todos tenemos. ¿Qué es esa responsabilidad social? En el título de mi disertación hablaba sobre eso. Es responsabilidad de la universidad, es la responsabilidad social. Entonces miremos qué es la responsabilidad social. Básicamente para Botero, él hace esta reflexión, dice que es un proceso en el que se concretan tres cosas: intenciones, acciones y consecuencias o resultados. Básicamente esa es la responsabilidad social. Tenemos unos objetivos, unas metas, unas intenciones que queremos llevar a cabo con la educación, que realizamos unas acciones y que eso tiene consecuencias frente a nuestros estudiantes, sus familias, sus grupos, sus comunidades, la sociedad en general. Y nosotros como responsables de eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Y con base en qué cumplimos esa responsabilidad social? Con el conocimiento existente, dice Botero, pero también con los principios éticos. Pero esos se han borrado. Los vemos difuminados. Esos principios éticos. Esos son los que están haciendo falta en esta educación de la cual somos responsables nosotros. Esos principios éticos y ese conocimiento existente en relación con el otro, con los otros, y por lo tanto todos somos responsables de todos y por lo tanto de su educación. Cortés toma la responsabilidad social desde una doble acepción, desde la ética y la racionalidad, y que en este momento está demandando a las organizaciones cumplir esa responsabilidad social y cumplirla de alguna manera voluntariamente. Por ahora, en algunas instituciones eso es voluntario, no es una obligación. En algún momento va a llegar, o por lo menos en Colombia sucede eso, la responsabilidad social
la toman voluntariamente las instituciones, pero instituciones acreditadas y con altos reconocimientos, pues son los que rinden cuentas de su quehacer a la sociedad. Y esa es una cultura que se está creando y que se está consolidando en la educación. Y vamos a tener hasta la escuelita más pequeña de nuestros países rindiéndole cuentas a la sociedad de lo que se está haciendo. Personalmente pienso que la responsabilidad social en el campo educativo está en construcción, precisamente por lo que acababa de decir antes. Es un proceso que ha experimentado una multitud de ideas, de prácticas, de ejercicios sobre responsabilidad social, que exige obligatoriamente la vinculación de nuestras instituciones, de nuestras aulas de clase con otros elementos, con otros factores sociales. Y por eso vuelvo a repetir, ábrale la puerta a los otros actores de la sociedad. Ellos involucran formación integral de los estudiantes. Sin esa parte social no hay esa formación integral. Usted solamente no puede hacer formación integral de sus estudiantes. Entonces sí es importante esto, el vínculo, en este caso si hablo de la universidad, el vínculo de la universidad o de cualquiera de sus instituciones, el nivel que tengan, con la sociedad, con los otros sectores de la sociedad y también con el Estado. O sea, no podemos separarnos del Estado y entonces viene aquí a jugar un elemento muy importante, el famoso triángulo de Sábato, que todos debemos conocerlo. Es decir, la institución educativa, el Estado y la sociedad. Ese triángulo que realmente abre las puertas a una formación integral, a una formación pertinente, porque esa sí me va a llevar, con el conocimiento de la realidad, me va a llevar a construir una educación pertinente para los estudiantes del siglo XXI. Cuando hacía un barrido para organizar esta charla, encontré este libro sobre la política de la responsabilidad social universitaria y es de Abril Méndez y trata sobre la responsabilidad social de la Universidad Panameña. Me pareció un elemento muy importante realmente que se conjuga también con la responsabilidad social de la cual estamos hablando en las universidades de otros países o de los países vecinos. Y otro libro también de responsabilidad social universitaria, cuyos coordinadores son estos autores que se mencionan allí, pero que es un libro por capítulos que nos lleva a repensar la responsabilidad social de nuestras instituciones. Y si estamos hablando de la universidad, entonces hablamos de la RSU, o sea, la responsabilidad social universitaria, y de la cual podemos decir nosotros lo siguiente: la responsabilidad social universitaria va a depender de esas características y de esos compromisos que la universidad tiene desde sus funciones sustantivas para interactuar en el medio y en las dinámicas y realidades tanto sociales como ambientales. Es esa responsabilidad. Dependiendo de sus características, la universidad propone sus compromisos, pero debe cumplirlos. Esa es la responsabilidad social. Entonces, de pronto no es tan impuesta. La responsabilidad social es voluntaria y la adquiere realmente la institución. La institución es la que dice, me voy a responsabilizar de esto, ¿a través de qué? De sus funciones sustantivas como tal. Bueno, entonces esa responsabilidad social de la universidad tiene dos elementos fundamentales. Una, construir conocimiento, obligatoriamente. ¿Y desde dónde se construye conocimiento? Desde la investigación. Debemos tenerlo claro. ¿Desde dónde construyo conocimiento? Desde ese proceso de conocer, es decir, desde la investigación. Entonces, y orientar responsablemente la formación de personas. Entonces, dos cosas fundamentales tiene que hacer la universidad: construir conocimiento
y formar profesionales responsablemente. Y esos profesionales, como lo dice allí, deben ser también personas responsables de su medio. Son dos responsabilidades, además de muchas tantas, dos responsabilidades que en esta charla quiero traerlas a colación. También podemos decir entonces que la responsabilidad social universitaria es el eje transversal, es la estructura y la acción académica, investigativa, administrativa y de proyección de la universidad frente a la sociedad y al contexto de la que forma parte. Se ha constituido en eso, porque ya es una cultura creada y consolidada de responsabilidad social, me ha llevado básicamente a eso, a ser un eje transversal. Continuamos, por favor. Bueno, aquí en este caso, este es el escudo de la Universidad de Bolonia. Y si seguimos, vamos a encontrar una rueda en la que me ubica a la Universidad del siglo XXI. En la Universidad de Bolonia, ella se creó y funcionó por la religión y la fe. En nuestro siglo, la universidad funciona con la lógica y la razón. Y si continuamos, en la Universidad de Bolonia se buscaba la verdad. Y si se buscaba la verdad, la mentalidad de la Universidad de Bolonia era la investigación. Y cuando nosotros pasamos a nuestra universidad, la Universidad del siglo XXI, continuamos, por favor, a la Universidad del siglo XXI, entonces nos habla de que la Universidad del siglo XXI habla de formar, investigar, innovar y transformar. Entonces miren ustedes que la investigación sigue siendo la razón de ser de la universidad. Han pasado más de 10, 11 siglos, ¿cierto?, de la creación de la primera universidad que conocemos como universidad, donde lo fundamental era la investigación. En este momento, para nosotros, siglo XXI, continúa siendo la mentalidad de la universidad, la investigación. Es por eso el llamado que hacían también hoy en las palabras de apertura de este evento: profesores investigadores, capacitar al profesor como investigador. Esa investigación surge de esa relación entre el docente y el estudiante. No puede surgir de otra manera. Académicamente, la investigación en nuestras universidades y en nuestras instituciones básicamente es en esa relación. Pero la investigación está unida directamente con la enseñanza, es decir, con la docencia y con la extensión. Si se hace investigación, vamos a tener una buena docencia, y si hacemos una buena docencia y unos buenos resultados de investigación, pues vamos a impactar con los programas de extensión a la sociedad como tal. Y hablemos de las funciones sustantivas, que era otro de los elementos clave. Básicamente, esas funciones sustantivas están en la misión de nuestras instituciones. Y si hablamos de la universidad, están en la misión de la universidad. Y ellas son esas tres que esta mañana se han mencionado repetidamente: la docencia, la investigación y la extensión, de la cual todos debemos dar respuesta. La docencia, la investigación, la extensión. Somos responsables, profesores, educadores, administrativos, directivos, somos responsables de estos procesos, no solamente de la docencia. Hoy ya no solamente somos docentes, como doctores y como magíster, es obligatorio que saltemos también ese linde de la docencia para ocuparnos de la investigación y de realmente conocer el hecho social educativo para poder actuar con responsabilidad sobre él y para poder hacer extensión con nuestras comunidades y con la sociedad en general. Estas funciones sustantivas básicamente están en doble sentido, como hablábamos.
Si hay buena docencia, la docencia implica investigación, porque usted abre los espacios de la pregunta y las inquietudes. Le decía hoy al doctor Martín, su conferencia me deja muchas inquietudes, y una inquietud muy grande que tengo es, él decía, la máquina aprendió. Eso es una cosa grande, la máquina aprendió. Y lo dijo varias veces, y la máquina aprendió. Y entonces a mí me deja una pregunta inmensa: ¿cómo aprende la máquina? Bueno, entonces hablamos de la inteligencia artificial, pero esa docencia de la cual estamos hablando allí me debe dejar ese resto de inquietudes, un resto de preguntas, la cual me lleva a mí a los procesos de investigación. Y si esos procesos de investigación son pertinentes y son de calidad, pues lógicamente se convierten en los planes, en los programas y en los proyectos que van a transformar la realidad. Continuando, una universidad básicamente de docencia, ella se ocupó ocupa mejor la totalidad de la actividad universitaria, es decir, solamente docencia. Y así fueron nuestras universidades de tipo profesionalizante. En Colombia venimos de la Universidad Francesa y por lo tanto profesionalizante totalmente, y con estas características: forma profesionales desde el conocimiento existente, desde lo que hay, no crea conocimiento, da respuestas al mercado laboral, a las necesidades del mercado como tal, otorga títulos universitarios y es supremamente profesionalizante. La universidad de investigación forma profesionales desde el propio proceso de conocer, produce conocimiento y aporta al desarrollo de la ciencia, se proyecta a la sociedad y desarrolla espíritu creativo, reflexivo, investigador e innovador. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos, y nuestras universidades son de este tipo: universidades de investigación o universidades con investigación, que le dan importancia básicamente a estos procesos. Y decía que la docencia origina investigación, y debe ser así. Una buena docencia da paso a la investigación, y de igual manera, la investigación fortalece los procesos de docencia. Con todo esto, señores docentes, se requieren cambios significativos, tanto en lo social como en lo cultural. Y uno de esos primeros desafía básicamente los modelos de universidad. Ya no es la universidad profesionalizante, se requiere de otros elementos y otros factores que dinamizan el proceso que realiza la universidad en la formación de sus profesionales y en el cumplimiento de su responsabilidad social. Reconfigura el rol del docente grandemente. Entonces ya no es el docente, entre comillas, que dicta clase, es el docente que conoce la realidad donde actúa. Exige, por lo tanto, una multiplicidad de funciones para las cuales no estábamos preparados, pero ustedes y yo nos estamos preparando. Para eso estamos aquí, ¿cierto? Porque estamos interesados en transformar nuestro quehacer y en mejorar ese quehacer, en adquirir esas múltiples capacidades para esa multiplicidad de funciones. Demanda acciones que sobrepasan el perfil de lo profesional y por lo tanto demanda nuevas competencias como tal. Esas nuevas competencias, principalmente de la que hablaba el doctor Martín en la conferencia anterior, la utilización adecuada de las tecnologías en nuestro quehacer, la capacidad de trabajar en grupo. Hoy ya no es el profesor aislado, no es el profesor de física aisladamente de los demás, es en conjunto, es en equipo de trabajo. Y así podríamos hablar del pensamiento crítico, la lectura, profesores. Nos quejamos de que nuestros estudiantes no pueden leer, pero nosotros sabemos leer,
¿Sabemos escribir? Y yo me pregunto cuando leo las tesis de los doctorandos, ¿realmente sabemos leer y somos profesores? ¿Sabemos escribir y somos profesores? Entonces, todas estas reflexiones me llevan a mí a que la universidad del siglo XXI tiene grandes retos. También es una palabra, retos, la hemos escuchado esta mañana en varias oportunidades. Pero la universidad tiene un reto muy grande, la UMESID tiene un reto muy grande y cada una de nuestras instituciones. Ese reto es repensar la educación, pero repensarla de manera ética y repensarla teniendo en cuenta la sociedad, teniendo en cuenta los valores que en este momento tenemos en nuestra sociedad. Repensar éticamente significa desde la interdisciplinariedad, desde la transdisciplinariedad y desde la multidisciplinariedad. Cada vez esto va avanzando, se va perdiendo el linde entre las disciplinas para convertirse en la multidisciplinariedad. Lo cual sí me puede llevar a mí a pensar desde ese pensamiento multidisciplinar a la transformación de la realidad. Y Apple se pregunta en este libro, ¿puede la educación realmente cambiar la sociedad? Y dice que sí, bajo este proceso del cual estamos hablando. Repensando la sociedad desde lo inter, lo trans y lo multidisciplinar es posible transformar la realidad educativa y la realidad social. Muy bien. Todo este proceso es posible si nosotros conocemos nuestra realidad. Si no la conocemos y solamente entramos a nuestra aula de clase y cerramos la puerta y empezamos a desarrollar contenidos, es imposible que haya transformación educativa y haya transformación de la realidad. Tenemos que conocer primero nuestro entorno, tenemos que interpretar y analizar ese entorno educativo del que formamos nosotros parte. Tenemos que comprender ese entorno educativo, tenemos que proponer y finalmente tenemos que implementar para luego poder evaluar. Este es el proceso. O sea, tenemos la obligación de conocer, de interpretar, de comprender, de proponer y de implementar. Es posible si nosotros conocemos la realidad éticamente, no la realidad de nuestra aula de clase, sino la realidad de la educación, la realidad del entorno y del contexto del cual somos responsables. Todo esto amerita, lógicamente, pensamiento reflexivo, crítico, creativo e innovador del profesor. Eso lo están alcanzando cuando ustedes están trabajando en los posgrados, cuando ustedes están adquiriendo esa competencia investigativa fundamentalmente. Muy bien. Esto me lleva a pensar en que esa responsabilidad social, como dice Karl Jaspers, o sea, es uno de mis autores favoritos cuando trabajo el papel del docente como investigador. Karl Jaspers es el pensador de la universidad alemana, básicamente, cuyas características fundamentales es de ser investigativa, que es la mentalidad de la universidad como tal. Entonces, dice que si existe voluntad e interés de cumplir una responsabilidad social, ella solamente es posible cumplirla si se orientan los procesos administrativos, directivos, investigativos y de docencia, se orientan desde el propio proceso de conocer. Señores profesores, si no es desde allí, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo simplemente repetidores. Repetidores de lo que los otros hacen, de las teorías de otros, del conocimiento que elaboraron otros. ¿Nosotros qué conocimiento estamos elaborando, creando, proponiendo? Entonces, es posible orientar el proceso educativo
con responsabilidad y con ética, pero desde nuestro propio proceso de conocer. Y eso es posible ¿desde dónde? Desde la investigación. Entonces yo los invito básicamente a hacer investigación, a conocer la realidad de nuestras instituciones educativas. Y aquí entonces les digo, profesor, ¿usted qué investiga? ¿Qué piensa investigar? ¿Sobre qué es su tesis? ¿Sobre qué es su tesis de maestría o de doctorado? Básicamente hablemos de ese hecho educativo. Para nosotros el objeto fundante de nuestra investigación y de nuestro quehacer como investigadores y docentes es ese hecho educativo, que me lleva a mí ¿a qué? A una multiplicidad de preguntas y de interrogantes, que seguramente van a quedar a través de todas las disertaciones de este congreso. Múltiples interrogantes. Eso es lo fundamental. La docencia no debe ser resolución de problemas. La docencia es creación de preguntas. A eso debemos ir nosotros, a dejar inquietudes en nuestros estudiantes. Todo este proceso, después de que tengo una pregunta, me lleva a mí a conseguir básicamente, a caminar todo un proceso para conseguir respuestas. Y esas respuestas me llevan a mí ¿a qué? A cumplir una responsabilidad social. Y todo ese proceso, desde que nace la pregunta hasta que consigo la respuesta, todo ese proceso se llama investigación. Y ese proceso lo debemos hacer todos, tenemos la responsabilidad social. Si yo quiero impactar la realidad educativa y la realidad social, tiene que ser a través de procesos de investigación. Entonces, investigar el hecho educativo implica competencias investigativas. Ustedes las están adquiriendo, todos las estamos adquiriendo en estos eventos y a través de todos los procesos de formación. Y esas competencias investigativas que implican o que le permiten al docente la construcción del conocimiento sobre el hecho educativo. ¿Con qué propósito? Para buscar y proponer realmente soluciones pertinentes a los problemas que tiene tanto el hecho educativo como la sociedad. Y yo he pensado a través de todos mis trabajos que realmente todo ese proceso tiene que ser desde el ser, desde el saber, desde el hacer y desde el convivir. 4 elementos o 4 pilares que así los llama Delors, ¿cierto? En la educación encierra un tesoro que si alguien no la ha leído todavía, lo invito a leerla. La educación encierra un tesoro. Es un manual, no digamos que es un libro, es un informe mejor de Delors y de todos los expertos a la misión que debe cumplir la universidad en el siglo XXI. Entonces, ojalá que todo nuestro quehacer esté bajo esos parámetros o esos pilares. Investigar tiene que ser desde el ser, desde el saber, desde el hacer y desde el convivir. Pero es que muchas de nuestras actuaciones solamente se quedan en el saber y en el hacer. Entonces reflexionemos sobre esos otros 2 elementos, otros 2 pilares, el primero y el último, el ser. Nuestra educación tiene que ser desde lo humano y para lo humano, el ser y el convivir. ¿Por qué se encuentran nuestras sociedades en grandes dificultades y problemas? Porque no tenemos las competencias del convivir. Y aquí en estas ya últimas diapositivas, doctora Magdi, ubicando allí a nuestra América Latina, es desde la investigación que procura el conocimiento de ese hecho educativo del que les he hablado, que se debe pensar el bienestar de nuestros pueblos. Y nosotros somos partícipes de ello. ¿Por qué? Porque somos los educadores. Y si no lo fuéramos, también toda la sociedad tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque investigar es función de la universidad, una de sus funciones sustantivas, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros en el cargo que ocupemos, en el quehacer que estemos desarrollando. Y es un derecho
de todo ciudadano activo, porque todos los ciudadanos no solamente somos ciudadanos para el voto, para elegir a nuestros representantes que acaban con nuestros pueblos. Que nuestra ciudadanía y esa ciudadanía activa sea ¿para qué? Principalmente para construir pensamiento propio sobre lo que hacemos, sobre nuestro contexto, sobre la responsabilidad que tenemos en la educación, sobre la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con el otro y con nuestros pueblos. Muchas gracias.